Dios les bendiga. Les saludamos en nombre de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo y su pastor el reverendo Héctor Santiago. En este momento nos toca concluir con la tercera unidad del tema de la ansiedad. La lección 13, la última, va a tratar de los triángulos positivos. Y el texto bíblico se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1, los versos 8 al 17. El texto áureo se encuentra en los versos 10 al 12. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Los objetivos. Ilustrar cómo la carta a Filemón presenta un ejemplo de un triángulo positivo. Identificar cómo podemos abonar a que nuestras relaciones reflejen nuestro carácter cristiano, viviendo en fe, esperanza y amor. Establecer cómo nuestras respuestas y actitudes son claves y determinantes en la perpetuación de triángulos y en la transformación de un triángulo tóxico a uno positivo. Vocabulario. Triángulos positivos. Son aquellos donde todas las partes se relacionan sanamente y por amor. Tenemos, por ejemplo, cómo se relacionan esposo o esposa, hijos o hijos e hijas. También cómo se relacionan hijo, padre y abuelo. Y así hay diversidad de formas de relaciones que podemos establecer, podemos representar a través de triángulos. Por ejemplo, como una buena noticia se manifiesta o como dos amigas se relacionan en cuanto a una buena noticia, o no necesariamente buena, en cuanto a una noticia. En cualquiera que sea la circunstancia, nuestra actitud es clave para determinar si permitimos que ese triángulo sea uno tóxico o positivo. Triangulizar. Insertar a otra persona o grupo dentro de un triángulo con la intención de polarizar un asunto o intensificar un conflicto entre dos partes. Filemón es el destinatario de la carta escrita por el apóstol Pablo. Su nombre significa afectuoso. Onésimo era el esclavo al que Pablo hacía referencia en su carta a Filemón. Su nombre significa útil. Muy importante el significado de ese nombre, útil. Esta lección es el cierre de la unidad, como ya hemos señalado, la unidad de la ansiedad. Hemos visto mediante pasajes bíblicos cómo la ansiedad se manifiesta y cómo podemos identificarla y manejarla. En la lección pasada estudiamos la historia de los magos de Oriente, a quienes Herodes trató de insertar en un triángulo tóxico. Pero al final ellos siguieron el aviso que recibieron en sueños y se fueron por otro camino después de haber encontrado y adorado a Jesús. En la lección de hoy veremos que es posible estar insertados en triángulos positivos. Mediante la historia de Filemón, Onésimo y Pablo, ilustraremos el ejemplo de un triángulo positivo. Destacaremos cómo nuestras respuestas y actitudes son clave y determinantes en la perpetuación de triángulos en las relaciones o circunstancias. Podemos transformar un triángulo tóxico en uno positivo si así nos lo proponemos. Hoy estudiaremos esta carta desde la perspectiva de quien abona a la disminución de los niveles de ansiedad e interviene para que otros demuestren bondad. Análisis de la escritura. Lo primero que tenemos es la estructura de la carta. Esta carta consta de un solo capítulo, ¿verdad?
Y entonces, pues siguiendo el esquema tradicional de las cartas de aquella época, consta de esa introducción donde se dan los saludos, siguiendo entonces el mensaje sobre el amor y la fe de Filemón. Luego, Pablo intercede por Onésimo y concluye con los saludos finales y las bendiciones. Es un solo capítulo que consta de 25 versículos. El verso 8. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en este versículo, Pablo reconoce su autoridad como líder, pero no pretendía imponerse a las decisiones de Filemón. En el verso 9 dice, más bien te ruego por amor. Es decir, tengo la libertad en Cristo para mandarte, pero te ruego por amor. Siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Una de las cosas que yo encuentro fascinante en, en la vida de Pablo es ese sentido de identidad. Tiene una identidad tan clara, un concepto tan claro de sí mismo. Primero reconoce que ya es anciano y además de ser anciano, dice además prisionero de Jesucristo. Y en esa identidad está mandando un mensaje a las autoridades que piensan que Pablo es prisionero del imperio. Sin embargo, desde su elemento de autenticidad, él dice, yo soy prisionero no del imperio romano, de Jesucristo a quien pertenezco. Él tiene bien claro por qué está en donde está y quién es él. Los versos 10 al 11 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Nótese el apego emocional de Pablo con Onésimo, quien aun siendo esclavo, hay un respeto de parte del apóstol, quien reconoce el valor de Onésimo y su importancia como ser humano. En otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjese cómo el nombre original recogía el propósito de Dios en la vida de Onésimo, que fuera útil. Sin embargo, las circunstancias de la vida no sabemos cuáles fueron, la carta no los especifica, pero sabemos que los esclavos eran vendidos, desarraigados de sus hogares, de sus familias. No sabemos cuántas experiencias tuvo Onésimo para transformarse de haber sido uno útil y transformarse en uno inútil. Cómo se deformó el propósito de Dios en él. Sin embargo, va a tener a la cárcel y allí estando en la cárcel se encuentra con Pablo, pero más que con Pablo, se encuentra con Cristo. Y tal fue el encuentro y la experiencia con Cristo que el apóstol dice, pero ahora, es decir, después de haber recibido a Cristo, después de haber aceptado y vivido el poder transformador de Dios en su vida, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, que aquel que fue inútil para su amo, para Filemón, ahora es útil no solamente para Filemón, sino también para Pablo. Y ahí es donde el poder transformador de Dios hace que Onésimo recobre su identidad, aquella identidad que le fue dada por Dios, porque en la perspectiva de Dios había un hombre útil. Se deformó en el camino, pero al tener el encuentro con Cristo, se restituye la imagen de Dios en él, se restituye el propósito de Dios en él y se transforma de un hombre inútil a un hombre útil. En el verso 12, aquí Pablo continúa su ruego. Solicita a Filemón que reciba a Onésimo con bondad, hospitalidad y respeto. Los versos 13 al 14
En ellos nuevamente el apóstol reconoce que pudiera ser el acercamiento desde una posición de autoridad, pero insiste en respetar la decisión de Filemón, confiando en su juicio y en su bondad como seguidor de Jesucristo. Los versos 15 al 17, en ellos hay una diferencia, o se ve una diferencia entre lo que significa recibir a un hermano y recibir a un esclavo. Pablo está solicitando que no haya esa distinción con Onésimo, como lo expresa su nombre. Onésimo era útil, tenía valor, era digno, como ya hemos recalcado, ¿verdad? Pablo pedía a Filemón que recibiera a Onésimo como si lo estuviera recibiendo a él mismo. Su petición aludía a la hermandad como cristianos. Pablo esperaba que la acción de Filemón reflejara la fe, la esperanza y el amor que se da en el compañerismo cristiano. Como hemos expresado anteriormente, no todos los triángulos son tóxicos. Podemos estar inmersos en muchos triángulos y nuestra actitud es clave para determinar que ese triángulo sea tóxico o positivo. Algo hermoso que vemos en esta historia es que el apóstol Pablo comentó un triángulo positivo. En primer lugar, inició su carta brindando una palabra de saludo y afirmación, reconociendo la buena imagen y el alto concepto que tenía sobre Filemón. Es un excelente ejemplo de cómo podemos abonar a que la paz, el perdón y la armonía se haga real y tangible en las relaciones humanas. Somos llamados a velar por nuestro prójimo y a ser embajadores de la paz de Dios. Fomentamos triángulos positivos cuando reconocemos el valor de las demás personas como seres creados por Dios y como almas de salvación, cuando tratamos con respeto y dignidad a los demás, cuando resaltamos los aspectos positivos de las personas, cuando detenemos chismes y rumores y actuamos movidos por el amor de Cristo, cuando actuamos con misericordia y amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Filemón, Pablo y Onésimo venían de trasfondos muy distintos, pero gracias al vínculo de amor y a la fe cristiana podían estar unidos aunque estuviesen distantes físicamente. La lección de hoy nos lanza el reto de examinar nuestras relaciones y ver cuánto abonamos a la unidad y al fortalecimiento del vínculo del amor. Permitamos que este vínculo perfecto nos ayude a romper paradigmas y prejuicios para establecer y fortalecer relaciones sanas que nos conduzcan a la madurez emocional y espiritual, que podamos crecer como familia y como iglesia, considerando a nuestro prójimo. En Primera de Pedro, capítulo 3, los versos 8 al 10, en la traducción del lenguaje actual, dice: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes, es decir, nos eligió a todos nosotros para que seamos esas personas por las cuales otros reciban bendición. Que esta lección haya sido y esta unidad haya sido de bendición a nuestras vidas y que así el Señor nos continúe bendiciendo.